Bienvenidos. Hoy 17 de mayo de 2022 desde la ciudad de Panamá. Tenemos el agrado de tener con nosotros a nuestro compañero, hermano y amigo Celedonio Rubia, que nos va a compartir el tema misericordia y su valor para Dios. Bienvenido, Celedonio. Gracias, buenas tardes. Y sea siempre el tiempo que departimos bendecido. Bendecido. Antes de iniciar, quisiera compartirles una palabra. Dice la palabra que todo lo que nos ocurre para bien. Hemos sido llamados a hacer. Y todo lo que se levante en contra nuestra no es para temerlo, es para tener un crecimiento y una fortaleza, para poder ser sustento, callado de alguna persona que nos vamos a encontrar en el camino. Nos ha presentado y que nosotros hemos aceptado. Y esta palabra está en el libro de Marcos, el capítulo 4, el versículo 35, que empieza a decir: aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Hoy es ese día, está llegando la noche. Y el Señor nos dijo a nosotros, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Muchos están en la calle, pero ellos no son los que han sido convidados a ese momento. Dios, ellos tendrán su tiempo, este es el tiempo de nosotros. Pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. A todos nosotros se nos ha levantado una tempestad, pero Dios ha estado con nosotros y por eso estamos aquí hoy. Todos hemos tenido una tempestad en algún momento que nos ha atacado. No solamente esa noche, en el día, en nuestra familia, que son las primeras tempestades que a veces tenemos cuando empezamos este caminar y esta relación personal con Dios, porque no entienden cómo nosotros hemos dado un giro tan abrupto para ellos y que nosotros queremos compartirlo con ellos, pero a veces sale bastante problemático. Y dice la palabra, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, tienes temor que nos pescamos. Ya el resto de la palabra ustedes la conocen. Nosotros le dimos derecho legal a Jesús que entrara a morar en nuestra barca. Ya nosotros no lo despertamos. Nosotros despertamos a ese consolador que se quedó con nosotros, que es el Espíritu Santo. Porque todo lo hemos recibido de una manera personal. Yo antes no entendía por qué algunas personas podían manifestar situaciones y otras no. Comprendí que muchos problemas hizo en la comida. Y una comida sin sal es insuficiente. Si no estamos dos juntos, vamos a comer algo que nos va a agradar. Entonces, todos nosotros hemos recibido el Espíritu Santo de una manera, con manifestaciones y manifestaciones, todos nosotros. El que no lo ha recibido todavía tiene que anhelarlo, pedirlo, que es un caballero y está esperando oportunidad. Dicho esto, el tema, misericordia y su valor para Dios. Yo antes la palabra misericordia la cambiaba en mi vida, antes de 30 de junio de 2010, como la suerte. Decía, yo tengo suerte, a mí todo me va bien. Y no era así. No era así. Y lo entendí más fuertemente después del 27 de agosto de 2014, la situación de San Pedro, y ya había tenido otras anteriormente. Entonces, en el caminar que Dios me ha dado, he aprendido que hay que escudriñar la palabra, porque tenemos que movernos en el mundo de la palabra y no en el mundo del hombre. Permiso, ¿puedes pegar un poquito? Ajá. Y siempre hay que encontrar esa fuente que nos nutre para hacer frente a otras personas.
Misericordia dice que es el trato de compasión que se da a una persona más allá de sus méritos. Yo no puedo ver a una persona por su valor económico ni por nada que lo defina, más allá de sus méritos. Nosotros no podemos hacer acepción de personas. A este se la doy y a esta no se la doy. Este me cae bien, este no me cae bien. Más allá de sus méritos. O sea que siempre tenemos, más allá de lo que los ojos ven, basado en lo que nuestro corazón siente. Pero aquí hay una palabra que dice compasión. Dice que la palabra compasión es un sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que nos impulsa a aliviar su dolor, sufrimiento, a remediarlo por nuestro actuar. Pero hay una contraparte. Antes yo utilizaba de una manera errada. Yo utilizaba la palabra lástima. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque la lástima solamente nos deja en ver, pero no actuar. La misericordia a través de la compasión te lleva a ver y actuar sobre esa situación. Yo paso al lado de una persona y la veo y dice, ay, pobrecito, pero sí, yo le tengo lástima. Pero si yo veo a una persona y yo actúo sobre esa persona, estoy dándole la compasión que necesito que esa persona reciba. Y vamos a confirmarlo a través de una palabra escrita en el libro de Lucas. Una palabra que todos nosotros conocemos y que nos habla de la compasión y que nos habla que tenemos que ver a las personas no por sus méritos, sino por lo que es. Y esa palabra dice su título, el buen samaritano. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí se menciona varias veces todo. Todo quiere decir que no se queda nada por fuera. Pero nosotros a veces la palabra todo lo aplicamos a nuestras conveniencias. Ah, no, yo tengo el 100%, pero no me le voy a dar el 20% y me quedo con el 80%. Cuando Jesús fue a la cruz por nosotros, entregó todo. Una misericordia sin entregarlo todo, una misericordia con compasión. Es una misericordia a medias. Y ahora vamos a ver más adelante. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, le fueron dejándole en medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Pasó un sacerdote. Todos nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento los sacerdotes pertenecían a la tribu de Leví y tenían que ser descendientes del primer sacerdote que tuvo Israel, Aarón, el hermano mayor de Moisés. Esa persona tenía una investidura que era el intercesor dentro del tabernáculo del pueblo, en conexión con nuestro amado Jehová, Dios Padre, el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo puede ser posible que una persona que ha sido preparada para ser bálsamo va hacia el lado de una persona que está ahí y la deja ahí tirada? La ve, pero como no son los méritos que él ve en esa persona, él sigue su camino. Ese es el actuar de ese sacerdote en ese tiempo. Aconteció que descendió, dice, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Vuelve y caemos en la tribu de Leví. La tribu de Leví era la única tribu que no tenía que ver con defender el reino de Israel. Todos los demás, de una manera u otra, tenían que ir a la guerra. Ellos eran los encargados de tener todo en orden.
Entonces uno se pregunta, si estos son los encargados de tener todo de orden, de tener compasión por el que está caído, ¿cómo el sacerdote y el que seguía actuaron de esa manera? Cuando la cabeza está mala, el cuerpo está mal. Y el subalterno imita al jefe. Entonces, ahí podemos ver por qué el Leví actuó de acuerdo a lo que el sacerdote anteriormente actuó. Pero un samaritano que iba de camino, vio cerca de él, viéndole, fue movido a misericordia. Esto me lleva a la palabra que todos conocemos, en algún momento la hemos leído, está en Juan 4, del 7 al 9. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Qué podríamos pensar? Que este samaritano era enemigo del que estaba en el piso. En la palabra no habla de qué descendencia era el que estaba herido en el piso. Si era de la misma de este varón, pero este hombre hizo algo que los dos anteriores no habían hecho. Y todos sabemos qué ocurrió. Pero aquí vemos que siempre vemos la parte que nos separa, que es la mínima y no la positiva que nos une, que es la mayor. El ser humano por naturaleza siempre va a ver la parte que nos une. Y en esa es que nosotros nos enfocamos. Pintamos una pared de blanco y le ponemos un poquito negro y todo el mundo ve el poquito negro y todo el resto de la pared blanca. ¿Qué pasó con la mujer samaritana? Ya ustedes y yo sabemos que ella mujer cambió y le sirvió al Señor como todas ustedes hoy le sirven. Porque dentro de ustedes y dentro de mí hay parte de esa mujer samaritana. Porque yo antes hacía acepción de personas. Yo antes miraba a una persona y por su mérito era que yo, este es mi amigo y este no es mi amigo. Y muchas veces vi a una persona y decía, qué lástima me da, pero ni la tocaba ni la ayudaba. Porque en mí no vivía la misericordia ni la compasión. Pero eso ha sido un proceso que cada uno de nosotros hemos ido llevando. Y poco a poco ha ido cambiando. Así que con esta palabra de la mujer samaritana, continuamos y dice así, y acercándose en todas las heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídame, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Cuando yo leo esta palabra, siempre me lleva a la palabra escrita en el libro de la Revelación, que es el Apocalipsis, que está escrito en el capítulo 22. El libro del Apocalipsis es para mí el libro más bello que puede existir en este libro, porque es como quien dice la última oportunidad de la repetición. El versículo 12 dice, vengo pronto y me galardón conmigo, y a cada uno daré de acuerdo a su obra. Eso es personal entre cada uno de nosotros. Tengo misericordia por mi hermano, tengo compasión por mi hermano, pasa Celedonio, no la tuve, le tuve lástima, Celedonio, usted no puede pasar, que se va para allá. Nosotros hemos sido llamados a juzgar y a señalar, pero sí tenemos la obligación de, si veo a un hermano que va por un mal proceder, sentarme con él en amor y hablar. Y ahora lo vamos a compartir. Entonces, dicho esto, dice la palabra, ¿quién fue de estos 3 te parece que fue el prójimo el que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. Yo estoy aquí hoy para la presencia de ustedes, la presencia de Dios, porque alguien yo estaba tirado, herido a la orilla del camino y alguien
me puso aceite y me vendó. Y me llevó a un lugar donde alguien me juró y me trató bien, cosa que yo no hacía antes. Yo estoy seguro que todas ustedes están haciendo lo propio. Y lo están dejando de herencia. Porque esta misericordia y compasión no es para que nos la quedemos. Es para que la dejemos a nuestra descendencia y la descendencia de nuestra descendencia. Pero ahora viene una parte que es, como quien dice, el complemento. ¿Cómo yo puedo adquirir la misericordia y la compasión? Hay puntos a seguir. Y poco a poco, yo en mi caso personal, lo he ido desarrollando. Enseñar al que no sabe. A mí muchas personas me enseñaron, tomaron de su tiempo, me dijeron, se le doy la palabra a la gente. Me parece que es de esta manera. Enseñar al que no sabe. Y yo tengo una frase que yo uso muy a menudo que es, yo sé que nada sé. Yo sé que nada sé. Porque yo cada martes que me puedo reunir con ustedes de forma presencial o por la internet, yo aprendo de cada una de ustedes. Yo no puedo darle off a la computadora o cerrar el micrófono y decir, no aprendí nada. Con que uno de ustedes se pare aquí, ya yo estoy aprendiendo algo. Y bien grande. Y bien grande. Segundo punto, corregir al que se equivoca. Pero corregir en amor. En amor. Dios no corrigió a nosotros en amor. A pesar de que dice la palabra que el padre que ama a su hijo se levanta temprano a disciplinarlo, a corregirlo y a soltarlo con una vara. Dar buen consejo al que lo necesita. Buen consejo quiere decir, bueno quiere decir que no es malo. Perdonar las injurias. Qué difícil es perdonar. Perdona de aquí para allá, pero no de aquí para acá. Mientras yo no perdone de aquí, eso no puede morar en mi corazón. Eso no puede morar en un corazón que esté lleno de odio, resentimiento, amargura. Que murmura en contra de un compañero, de una hermana. Para nada. Consolar al triste. Alguien está pasando un momento transitorio de aflicción. Digo siempre transitorio, porque lo único eterno es Dios. Todo lo demás es transitorio. En antes estaba cayendo una tormenta, ya la tormenta se fue. La tormenta nos atacó a nosotros, pero no estamos aquí. Porque tenemos a Dios en nuestro corazón. Sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Los defectos del prójimo. En antes les he hablado. Nos enfocamos en el defecto de Ceredono, pero no en todas las virtudes que tiene. Me enfoco en los defectos de Margarita, pero no en todas las virtudes que tiene. Entonces tenemos que enfocarnos en las virtudes. Orar por los vivos y por los muertos. Orar sin cesar. Porque la oración es la sustancia del Espíritu. Y para entender esta palabra, tenemos que vivir en el Espíritu. Quien no vive en el Espíritu no la va a entender. Se va a confundir. La misericordia de Dios es tan grande, tan vasta, que lo primero que Él nos perdona son nuestros pecados. Nunca nos va a decir, Ceredono, te saqué dañado. Nunca. Dice la palabra que el que está en el caminar del Señor quita la mano del arado para ver para atrás, no es digno de seguir en ese camino. Y Él nunca va a permitir que nosotros quitemos la mano del arado. ¿Qué otra misericordia nos da el Señor? Además de perdonar nuestros pecados, nos da bendiciones. Bendiciones a veces que merecemos. Pero alguien intercedió por nosotros en misericordia y compasión. Esta mañana estábamos pidiendo oración y de una vez todo el mundo reflexionó. Porque hemos sido llamados a ser misericordiosos. No importa si está en Panamá, si vino o no vino, estamos llamados a ser misericordiosos. Esa es la única forma de que la bendición crezca. Hay tanta palabra
en este manual que habla de misericordia. Pero apenas que en el caso mío, que es la que la acabo de compartir, la del buen samaritano, tocaron mi vida. Hay un salmo que es el Salmo 136. Y dice, alabanza por la misericordia eterna de Jehová. La misericordia eterna. ¿Qué quiere decir? Que esa misericordia no se acaba. Es infinita como es Él. Y empieza el versículo 1 diciendo, alabad a Jehová. El versículo 2 empieza diciendo, alabad a Dios. El versículo 3 empieza diciendo, alabad al Señor. Hoy les quiero compartir. Cada vez que yo me pongo a orar, yo lo primero que hago es alabar al Señor. Yo no puedo decirle, Señor, necesito que me des, que me... No. Hay que alabarlo, hay que glorificarlo. Hay que decirle, papá, gracias, porque tu misericordia y tu compasión todavía sigue sobre mí. Hacedonio y te portaste bien. Hay que alabarlo. Y sigue, y entonces cambias. Al único, al que hizo, al que entendió, al que hizo, y sigue. Y este salmo tiene 26 versículos. Y el último termina diciendo, alabar al Dios de los cielos. Entonces nosotros tenemos que empezar alabando, tenemos que terminar alabando. Yo no puedo terminar una oración del día a día si yo no empiezo alabando al Señor y termino alabando al Señor. Y todos sabemos que en alabanza Él se mueve de una manera sobrenatural. Y en alabanza es cuando regularmente, en mi caso, yo lo siento más cerca. Yo lo siento más cerca. Olvídense que está cayendo la tormenta más grande. Alabemos al Señor. Aquí. Con palabras. Y olvídense si sabe o no sabe cantar. Porque Él escucha. Y a Él le agrada. Y le seguirá agradando. Dice que nuestro Abba Padre ya nos le dije, comparte, nos perdona nuestros pecados. Y al perdonar nuestros pecados nos dice que regresemos a su presencia. Recordemos la historia del hijo que pidió la herencia y se fue. Y así está Él con nosotros cuando nos apartamos, esperando que regresemos para ponernos el anillo y la capa. Pero tenemos que tener cuidado con ese apartarnos y regresar. Porque hay una palabra que dice que no nos agarre la venida del Señor sin tener suficiente aceite en la lámpara. Que si no tengo suficiente aceite, voy a buscar y cuando regreso y la puerta está cerrada, aunque yo la toque no se me va a abrir. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado en estar en ese movimiento, porque puede venir el momento y la misericordia no va a llegar. Su valor para Él. El valor. Cuando yo hablo de un valor, estoy hablando de algo que para mí es preciado, que para mí tiene algo, es una joya. Y eso es la misericordia para Dios, es una joya. El Señor a cada persona que le hizo un milagro, se lo hizo por misericordia y por compasión, no por la. No conozco a uno donde Jesús haya pasado, lo haya dejado sin que se dado lo que le correspondía, a pesar, ante los ojos de otros, era inmerecida que esa persona lo recibiera. Y si nos vamos a la palabra de la mujer que fue sorprendida en adulterio, la humanidad quería apedrearla. Pero Jesús se detuvo y le dijo, el que te tiene el pecado, que tiene la primera piedra. Ese es un acto de misericordia. Porque él pudo haber sido como el sacerdote y como el levita. Sigo porque ese negocio no es mío. Eso a mí no me toca. La sorprendieron en adulterio. Pero él no estaba enfocado en ver los méritos que esa señora tenía en ese momento. Ella vio él vio en esa mujer lo que a veces nosotros no vemos en el que tenemos al lado.
Y a veces por no ver con los ojos de Dios, nos perdemos las bendiciones que están en esa persona. ¿Ve? Yo tengo que ver en esa persona el amor de Dios. ¿Cómo el Señor calcula el valor? Dice la palabra. No es por el cumplimiento de la palabra, porque todo el mundo puede hacer que la palabra se cumpla. El valor para Dios de la misericordia está en el cumplimiento de la palabra, pero con amor. Pero con amor. Y delante uno de los puntos que le compartí tenía que ver con eso, con amor. El amor es el primer fruto que el Señor tiene sobre todas las cosas. Si no hay amor, el resto de las situaciones, el resto de los dones no funcionan. Tiene que haber amor. El amor de desprenderme. El amor de llamar a alguien y preguntarle, oye María Luisa, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo está tu familia? Fulvia, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Gabriela, el Señor bendiga tu camino a esa hora que vas a ver. Que cuando llegue y pises para esa nueva edificación, reclame ese territorio para el Señor. Para que las personas que van a vivir en ese edificio, en esa casa, reciban lo que ya tú tienes. Aida, el Señor te bendiga grandemente. Ese es el amor del Señor. No tener envidia. Ah, no, Aida hace tiempo que no viene. No, al contrario. Yo fui la oveja número 90, la oveja número 100, y alguien me fue a buscar. Entonces tenemos que llamar ahí y decirle, Aida, te extrañamos y te amamos. Te necesitamos. Eres importante para nosotros, Aida. Sumamente importante. Y si eres importante para nosotros, imagínate lo importante que eres para ti. Muchas gracias. Jesús. No me acuerdo, no sé cómo llegué, pero estoy aquí. El Señor te trajo. Sí. Limbaña. Limbaña. Yo siempre le digo al Señor, Señor, algún día yo veré entrar a Margarita Mel. Algún día yo veré entrar a la guía con Margarita. Algún día yo veré el rebaño regresar, porque dice que él va a buscar a su redimido. Y lo va a traer. Y lo va a apacentar. Señor, cualquier situación que se haya levantado. Se está recogiendo, el Señor está recogiendo su rebaño. ¿Ves? Y a eso es la misericordia. No acordarme cuando alguien pide una oración, no. Desde antes que se necesita esa oración. Ahí tenemos que estar nosotros. La misericordia no es un actuar en el momento, es un actuar antes del momento. Para que esa persona sea bendecida. Que no pase el sacerdote y el leví y la deja tirada. No, de eso no se trata. Eso no se trata. Volviendo al valor de Jesús, de Dios, de la misericordia, es incalculable. Porque la misericordia salva vida. Salva vida. Este ministerio algún día, en la presencia de Dios, sabrá de a cuántas personas la misericordia les llegó por estas conferencias que dictamos todos los martes. Para nosotros será el día a día porque ya estamos llenos y seguimos llenando. Pero para una persona que todavía no conoce el caminar del Señor, es un inicio. Es esa semilla que estamos plantando. Es esa palabra que le está llegando con amor, principalmente. Dice la palabra, donde está tu tesoro, está tu corazón. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Y en mi caso, mi primer tesoro es Jesús en mi corazón. Yo estoy seguro que en el caso de ustedes, clamo a ti, Señor, porque en este momento, y Él escucha. Él escucha. Él no va a ver los méritos de haber estado alejado. Al contrario, Él se va a gozar de que me acordé y lo invoqué. Lo busqué y Él me escuchó. Dice la palabra en Mateo 5, del 7 al 9. Viene ahora. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Los misericordiosos alcanzarán misericordia.
Pero, ¿qué quiere decir este versículo? Yo antes lo leía, y leía todo, y me decía, pero, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Alcanzarán quiere decir que es algo que no tengo, pero voy a obtener. Pero para alcanzarlo tengo que luchar. No me puedo quedar estacionado. No me puedo quedar acostado. Tengo que caminar. Si no, no le hubiera dicho a Josué, mira que te mando que te pones a valiente. ¿Qué me dice a mí este versículo? Se refiere a quienes tienen un corazón sencillo, puro, sin suciedad, porque un corazón que sabe amar no deja entrar en su vida algo que atente contra ese amor, algo que lo debilite o lo ponga en riesgo. Quien antes hablaba del podio de algo. Por eso dice el versículo, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Cómo la van a alcanzar? A través del amor. El amor que Jesús nos ha encomendado que tenemos que compartir. Dice la palabra en el versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Antes te oía, pero ahora te ve. Antes te oía, pero ahora te ve. ¿Qué me dice ese versículo a mí? Esto es una promesa. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esa es una promesa. Primero, para los que tienen un corazón entero, no dividido entre el servicio de sí mismo y el servicio a Dios. Entre la búsqueda de la propia gloria y la del Padre. Yo no puedo pararme aquí a glorificarme yo tengo que pararme aquí a glorificar algo a Él. Y segundo, para los que no practican idolatría. Todos sabemos aquí que al Señor no le gusta la idolatría, Él es celoso. Entonces yo no puedo ver al Señor si estoy doblando mis rodillas a imagen, con el respeto de todo el mundo. Pero la palabra está escrita y la palabra no quiere. Entonces yo no puedo estar en idolatría, quiero ver el rostro de Dios. Y todos los días mis ojos están viendo otra cosa que no es el rostro de Dios. Dice el versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué me dice a mí? Tenemos que amar a nuestros enemigos. Difícil. Y orar por lo que nos persigue, si somos hijos de Dios. Es parte del testimonio de un buen cristiano. Siempre vamos a tener diferencias entre nosotros. Yo tengo diferencias con el yo tengo diferencias con aquí nadie puede decir que no tiene diferencia. Pero si yo no oro por ella y ella no ora por mí, el enemigo se está metiendo. Y más se mete. Y más se mete. Nosotros no podemos permitir que la enemistad entre en nuestra vida a causar división. Cuando Jesús llegó, donde él llegaba, llegaba la paz. Así sea frente a los fariseos y a los sacerdotes que lo querían buscar, donde Jesús llegaba, llegaba la paz. Que a algunas personas esa presencia de él les irrite, no nos ponga ningún obstáculo. Por algo nos mandó allí. Por algo estamos allí. La presencia de Dios, al que está en el camino perdido, le molesta. Y nosotros no tenemos que permitir que esa molestia nos cause. Al contrario. Algún día, en la presencia de Dios sabremos, porque escrito está. ¿Cuántos de esos que le perseguían cambiaron su vida y se salvaron? ¿Cuántos? Tiene un ejemplo, Saulo de Tarso. Pablo. Ese hombre lo perseguía con espada. Ya quería acabar con todas las iglesias. Y al final, su vida cambió. Y fue de eso que no le puso obstáculo. Si en mi vida pasada fui lo que fui, es que tengo que ser mejor todavía. Y el enemigo lo atacó. Y ustedes saben que un día estaba haciendo una fogata y la serpiente lo mordió.
pero la serpiente se murió primero y él siguió caminando. Lo trataron de meter preso por todos lados y el hombre seguía. Y se levantaron muchas tempestades y la barca se hundió, pero él se salvó y todos los que estaban en la barca. Nosotros no tenemos que temor de lo que se levante en contra de nosotros, si Dios todavía sigue igual. Y baña todo lo que se abre se fue por eso está. Amén. Amén. Hay un propósito grande, grande de Dios. Que nada ni nadie te lo levanta. Haga lo propio. Grande. Grande. Hay un propósito. Donde Dios llega, llega la paz. Llega la paz. Donde nosotros llegamos, tenemos que llevar paz. Hay una discusión. Si que nosotros hablamos y digamos una palabra, llega la paz. Esos leones estaban histéricos por comida de ayer, pero llegó la paz. Nosotros podemos llegar donde están los leones arrebatados, llegó la paz. Donde llega la paz, todo se calma. La tormenta estaba levantada, pero se despertó eso y llegó la paz. Y si Jesús muere en nosotros, la paz va donde vamos nosotros. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Todo entendimiento humano. Hay una palabra que también me fascina, que tiene que ver con la misericordia y la compasión. De las tantas que hay. Y está en el libro de Hechos, en el capítulo 3, versículo 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Les confirmo nuevamente, alguien declaró esta palabra sobre mí. Yo estaba paralítico. Y alguien llegó a mí en esta palabra que si no me levantó esa palabra. Y por eso estoy caminando. Todos nosotros hemos estado en algún momento caído. Y alguien ha clamado por misericordia y compasión del Señor. Misericordia y compasión del que está caído, del que está afligido. Señor, no mires sus defectos. Mira, él todavía es ser salvo. Tengo una discrepancia con mi hermano. Hay que hablar con él. ¿Por qué? Porque si yo no hablo con ese hermano se pierde. A mí me lo van a contar. Porque dice la palabra que todo lo que tú sepas que tenías que hacer y no lo hiciste, te será contado como pecado. Ah, no, yo no voy por allá porque allá está fulano, que no me cae bien, yo voy por allá. Eso siempre caminó. Y los enemigos venían y los enemigos eran los que se iban, pero él seguía. No nos afligamos. No veamos la parte de tristeza. Veamos la parte de gozo que el Señor da en nosotros. Claro, hay que ser prudente. Porque la vez pasada le compartía la palabra cuando estaban peleando el arcángel Gabriel y Satanás por el cuerpo de Moisés. Y él le dijo, te regresa a Jesús. Y muy por tu lado. Porque él estaba preparado para eso. Pero también tenemos que ser prudentes. Saber dónde nos metemos. O quién nos metemos. Misericordia. Misericordia. Siempre en nuestro corazón. No veamos las partes negativas de nadie. En antes de compartir, no soy digno de tirar la primera piedra. Porque si a mí me tuvieran que tirar piedra, no quedaría una sola piedra por ahí en la cabeza. Todas vendrían sobre mí. Sigamos adelante en este caminar que el Señor nos ha dado en gran bendición. Que nuestra vida siempre esté llena de misericordia por el pobre, por el afligido, por el mentiroso, por los enfermos, por los niños, por tanta dama que está siendo ultrajada. Hay que soltar palabras de misericordia. Yo no puedo ir hasta Chile por lo que está pasando allá, pero yo puedo orar desde aquí para que la palabra llegue y viaje. Y yo no te pido por esas personas que salen muy a asesinar, a robar. No, deténlos en ese caminar.
ten misericordia de ellos, porque ellos todavía no te conocen. Y todavía no te conozco como yo quisiera conocerte. Porque todo día para mí es un nuevo día, una relación personal con el Señor. Estoy seguro que cada una de ustedes está en ese mismo caminar. El día que no tengamos un nuevo inicio con el Señor, nuestra relación personal con Él se toca. Todos los días tiene que ser un nuevo renacer, un nuevo reverdecer. El día que diga, ya, hoy no hablo con Dios, algo pasó en mi vida. Todos los días tenemos que hablar con el Señor, buscar de Él, anhelarlo, alabarlo, para que su misericordia y su compasión esté en nosotros. Y a veces no viene sobre nosotros, viene sobre nuestra descendencia. Amén. Porque en ese momento tal vez el Señor está disgustado conmigo. Pero como yo le intercedo por mi familia, dice, yo voy a bendiga la familia desde la tierra, yo voy a interceder y voy a imponer misericordia sobre ellos. Porque Dios no ve la falta nuestra. La ve con dolor, pero no la ve diciendo, a este lo voy a despreciar. No, para nada. Les comento nuevamente, tenemos diferencias. Todos hay diferencias. ¿Pero por qué tenemos diferencias? Porque a veces le abrimos las puertas al enemigo. Cuando yo le abro la puerta del enemigo, viendo la parte que no me ha dado otra persona, el enemigo entra a dudar. Él la está esperando la más mínima oportunidad para meterse. El más mínimo mal pensamiento que yo tenga en mi mente humana o en mi corazón, él dice, por ahí me voy a meter. Y automáticamente se va a colar. Vi a mi hermana María Luisa Hernández tratando de estacionarse. Yo, Señor, gloria al Señor, tú vas a permitir que ese carro se raye. Hubiera llegado otro, le toca el pito, ¿hasta cuándo? Misericordia. De hecho, ella dijo que tiene que ser alguien que me conoce. Misericordia. Misericordia. Aquí lo decía, aconsejar al hermano. Así es. Tener amor por el hermano, orar por el hermano, interceder por el hermano, dar un consejo al hermano. Esa es parte de la misericordia. Ah, no me da lástima, voy a pitarle para que se vea bien. Así no trabaja el Señor. Y después salgo por ahí y me cayó una piedra y me reventó el vidrio. Ah, que tuvo que apoyarte a lo que pasó. Que metiste con mi hija, María Luisa, esa es mi princesa. No tuviste misericordia con ella, que tampoco lo maté. Y después nos quejamos. Misericordia, compasión. Vivamos esa misericordia y compasión que el Señor tuvo con cada uno de los que Él se encontró. Con cada uno de los que Él se encontró. ¿Quieren saber por qué? Porque cada uno de los que Él se encontró no calificaba. Bartimeo, la mujer samaritana, Saulo de Tarso, ninguno calificaba. Ninguno no calificaba. Pero Él la tuvo sobre nosotros con un propósito. En antes les compartía, todo lo que pasa nos ayuda para bien a lo que hemos sido llamados de acuerdo a su propósito. Porque regularmente la persona aplica la palabra en la parte que le conviene, pero no la que sigue. Que la que sigue es la que te hace aquí ser perseverante en cumplirlo. A lo que hemos sido llamados de acuerdo a su propósito. Todos hemos recibido un llamado de misericordia y compasión, pero no todos lo queremos. Cuando el ser humano se desprenda de tener en su corazón ese resentimiento, las cosas van a cambiar. Miren que estoy atrás, yo miraba la televisión y decía, ya nadie habla de la guerra de Ucrania. Nadie. Ya se acabaron en las redes sociales, hay que orar, oración, ya nadie. Que se mate. Nosotros tenemos que seguir orando por la misericordia del Señor. Cuando tú ves esas imágenes de esos niños viviendo en el metro a 10, 15, 20 metros bajo tierra y están en la escuela y hacen todo, ¿dónde está la misericordia de Dios? Hay que interceder en misericordia por esas personas que se equivocaron, se equivocaron. Pero ¿quiénes somos nosotros para decir quién es quién y quién es quién? Solamente el que está sentado en el trono.
Misericordia, Señor. Misericordia, Señor. Compasión. Dios les bendiga grande y poderosamente. Que la misericordia no sea parte de nosotros y de este ministerio de Alcor que ha sido llamado para ir a las naciones con la misericordia de Dios. Gracias. Amén. Vamos a abrir los micrófonos para hacer las preguntas, como todas las que Para poner acá el micrófono. ajá, para todos los que quieran hacer preguntas, podamos aprovechar este tiempo. Gracias, Celedonio, por tu exposición. En Zoom vemos ahí varios hermanos que están conectados. Bienvenidos a ustedes también. Está Roxana. Un abrazo, Roxana. Iris Vargas y esta señora Diana. Iris, Diana, Sheila, Nitza, Débora, Rosy. Bienvenidos a todos y obviamente Gloricel también está aquí con nosotros acompañándonos. Y bueno, abrir los micrófonos para que si queremos hacer alguna pregunta, nos quedó alguna duda o un aporte, el mejor momento para aprovechar que está aquí nuestro compañero Celedonio. Tranquilo, no se me Adelante, Delia. Cuando empezó, Espérense, que es que no me puedo olvidar. un poco de distracción. Entonces me gustaría que repitieras cuando eso que empezaste a decir, ¿qué era la misericordia? ¿Cómo no sé? Nuevamente, para los demás, ya que La misericordia es el trato de compasión que se da a una persona más allá de su fe. Trato de compasión. Es un trato apacible, no es un trato por darlo, es un trato de compasión. Y la compasión es un sentimiento de tristeza que yo tengo por una persona que está viviendo un momento de aflicción, de dolor, de enfermedad. A todos los que el Señor sanó, siendo Jesús, todos tenían una enfermedad. Yo tuve una enfermedad física y espiritual. Entonces, Él a todos los sanaba. Entonces, eso es lo que trae la misericordia con la compasión. Y como les comentaba, no es lástima. Porque la misericordia y la compasión te hace actuar. La lástima te hace decir una palabra, pero tú continúas. Tú dejas a la persona ahí. Tal vez tú lo dices para que otros te escuchen, pero lo dices, no actúas. ¿Ves? No actúas. Y la intención de la palabra es actuar. La palabra nos lleva a una movilidad. La palabra nos lleva a lo que hacía Jesús. Jesús no se mantenía tranquilo. Él caminaba. Una vez le preguntaron a Pablo, Pablo, si te preguntáramos cuánto has caminado, él dice, en el mundo natural, tal vez 30 kilómetros, pero en el mundo espiritual, yo creo que he caminado miles de millas. ¿Y por qué él decía eso? Porque él vivía en un mundo de oración como vivimos nosotros. Nosotros podemos declarar aquí una palabra de oración por Blanca que está en Estados Unidos, por nuestras hermanas que está en Canadá, por Marítima Toala que está en España, por Gloricel que está en Coronado, por cada una de nuestras hermanas que no pudieron asistir en forma física, pero sí están conectadas a través de forma espiritual. Por las que no se pudieron conectar ni física ni espiritualmente a través de la plataforma Zoom, pero sí tienen en su corazón, en este momento ellas dicen, yo estoy conectada con el ministerio de Alcor, porque ya nosotros no vivimos por vista, vivimos por fe. Y nosotros declaramos en el nombre de Jesús y esa palabra llega a donde las personas la necesitan. ¿Ve? Por eso cuando Marta y María mandaron a buscar a Jesús, él que le dijo al mensajero, dígale a Marta y María que lo que mi amigo Lázaro tiene no es de muerte, es de vida. Y él estaba como a 4 días de distancia, pero ya le había soltado una palabra de misericordia y de compasión por su amigo y por sus hermanas. Pero había un propósito.
porque las hermanas se habían puesto en el que si él no llegaba en el tiempo natural, el hermano iba a fallecer. Nosotros no nos movemos en el mundo natural, nosotros nos movemos en el mundo espiritual, que es donde el Señor nos ha ido llevando de poco a poco. De poco a poco. Yo estoy muy seguro que aquí muchos oramos para que haya que mi hermano estuviera aquí. Y seguimos orando por las que no han llegado, pero van a llegar. Yo quiero agregar algo a la pregunta que hizo Denia, Celedonio y Maribel. Primero, quisiera que Maribel me leyera Proverbios 16:6. Ese fue el que te di. Sí, dice así. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Tú preguntaste, Denia, que querías una aclaración de lo que era misericordia. De parte mía, yo he aprendido del Señor, porque el tema dice misericordia con el valor de Dios. Aquí lo importante es entender cómo Dios quiere que nos manejemos, porque la misericordia puede ser algo que puede en algún momento determinado afectar el enfoque real de las cosas de parte de la persona que lo tiene que manejar de parte de Dios. ¿En qué sentido? Se puede ir muy a la derecha en el sentido de manifestaciones religiosas y no queremos esa situación en nuestras vidas. Ese versículo que le di a Maribel para que lo leyera mientras que hablaba Celedonio, ahí dice, y eso lo mencionaste tú, Celedonio, lo de corregir a la persona, pero no es corregir, sino con la verdad de Dios. Repíteme el versículo, Maribel, porque quiero que queden establecidas las tres cosas importantes dentro de ese versículo. Repítelo y yo te voy diciendo cuando hagas pausa. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Ok. Todos venimos de situaciones diversas en las que nos hemos equivocado y hemos tenido errores en nuestras vidas. Creo que tenemos todos que pensar en lo importante del mandamiento que Dios puso en un momento determinado en la boca del Señor, que fue amarme a mi prójimo como a mí mismo. Si yo no, esa es la misericordia que tenemos que aprender. ¿Qué es misericordia? Misericordia, Denia, es cordia. Tiene que ver con el corazón de la persona. Y miseri tiene que ver con la compasión, como dijo Celedonio. Pero ¿qué pasa? El corazón muchas veces es engañoso y de alguna manera, por lo menos en mi vida personal, porque tengo que testificar de cómo Dios ha manejado la misericordia como valor para Él en la parte importante, sobre todo en lo que le toca vivir a uno cuando uno tiene que batallar o está en guerra espiritual. Uno tiene que darse cuenta, como dice la palabra de Dios en Primera de Juan 4:1, que hay que probar que los espíritus son de Dios. Entonces, la misericordia puede ser un punto muy difícil para una persona poderlo identificar bien si se lleva mucho
hacia la compasión, hacia la necesidad de que todo tiene que ser maravilloso, y ese es el peligro de las manifestaciones religiosas, porque eso quita realmente el enfoque verdadero que se necesita para poder corregir del pecado a través de la misericordia y la verdad de parte de Dios. La palabra de Dios dice bien claro que Jesús dijo: yo vine a bautizar con el Espíritu y con la verdad. Él no dijo la verdad nos hará libres. Entonces, muchas veces las personas tienen dificultad para poder realmente decirle a una persona lo que tiene que decirle de parte de Dios, porque quiere de alguna manera decirle a la persona, bueno, pues yo te quiero decir que yo te quiero mucho, que yo te amo mucho, pero yo te voy a decir lo que yo creo que el Señor me está poniendo en este momento para ti. Eso significa nadar en dos aguas, porque uno tiene que aprender que con la misericordia uno tiene que actuar de manera tal en que lo que le tengas que decir a la persona se lo dices sin titubear, porque Dios te lo ha mandado a decir. Ese fue el problema que tuvo Jeremías en sus primeros 18 capítulos de su libro, porque él quería rechazar la situación que Dios le había mandado a realizar como un hombre de Dios. Él tenía en ese momento que enfrentar situaciones que él las quería de alguna manera. No, pero ellos no me van a escuchar. No, pero ellos no me van a hacer caso. Porque quería dispensarse de la situación por no querer enfrentar en un momento determinado cómo tenía que manejar las cosas. El peligro del hombre, por esa cordia que dice misericordia, que es el corazón, que la gente ve las cosas por apariencias, no las ve con la verdad de Dios, porque se deja envolver en las situaciones de amor, de bondad, y esas cosas completamente lo desajustan a una persona en un momento determinado. Yo les he dicho, y no les voy a decir hasta qué punto, que yo estoy desde el mes de diciembre en procesos muy fuertes, muy fuertes, y sé en lo particular, como persona de Dios, como persona de Jesús, que uno tiene que saber claramente no ser engañado por aquellos que no quieren realmente reconocer al Señor como su Señor y su Salvador. Hay muchos corazones que están inclinados a la maldad en este tiempo, y lo dice la palabra de Dios. Se inclinan a querer mantener situaciones en sus vidas particulares, y no les afecta en ningún momento tener que enfrentar las situaciones que tienen que resolver como ellos quieren y sin que nadie tenga ningún valor en ese sentido. Yo quisiera que también Maribel me leyera, porque le voy a preguntar después algo a Celedonio, que me leyeras el Salmo 50 que te di, y después me leas Lamentaciones 3, 32 y 33, por favor. Dice así el Salmo 50 y el título es Dios juzgará al mundo. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Salmo 53. Exacto, Salmo 53. Ajá, repito, vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Fíjense algo, la palabra dice de Dios, y vamos a poderlo ver en la parte de Elías. Él
tuvo que usar el fuego de Dios para manejarse en la justicia de Dios. Y ahí él no manifestó la misericordia como muchas veces la manifiesta el ser humano con religiosidad o con el deseo de que recordemos algo, y eso es lo que yo quiero que quede presente hoy en todos los que estamos oyendo en este momento. Nosotros no somos Dios. Nosotros no vemos lo que Dios ve en el corazón del hombre. Él solo nos muestra lo que Él quiere que nosotros entendamos para realmente actuar como debemos actuar en su nombre, en el nombre de Jesús. Ustedes no se buscan, por ejemplo, Débora. Débora en ningún momento pestañó ni siquiera para cuando tenía que actuar. Ella no fue una persona, espérate, vamos a tratar de solucionar las cosas con una forma viable. No. Ella se movió con poder y con autoridad, y cuando las mujeres de la palabra de Dios, en el caso nuestro, o los hombres se manifestaron, en el caso de los hombres, no titubearon. No fueron personas que algo los incomodó en ningún momento determinado. El hombre o la mujer de guerra tiene que tener el hacha en la mano. No puede en ningún momento dejarse mover, sino por el valor de Dios en la manera como Él ve las cosas. Yo quisiera que me leyeras Lamentaciones 3:22, perdón. 3:40. Ajá, 32, 33 y 40, y después en ese momento le voy a hacer la pregunta a Celedonio, o si alguien tiene alguna pregunta para él primero, que se la haga y después yo continúo con él. Por favor, Maribel, léetelo. Dice así, el 32. Antes se aflige, también compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Y el 40 dice... Espérate antes de leer el 40. Ahí estamos viendo que el Señor aflige la vida de nosotros. Pero hay algo hermoso que dice ahí, tiene múltiples misericordias, no una, múltiples misericordias, porque Él no ve las cosas como las ve el hombre. Él no ve las situaciones como el hombre se va por sentimientos, por emociones, y Dios no ve sino con la certeza que lo que Él está en ese momento haciendo es lo correcto delante de las cosas de Dios y delante de los hombres. Por eso dice, con verdad y misericordia. Él no va a hacer nada que no tenga la verdad por delante. Léeme el 40, por favor. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Miren qué bendición ese versículo, escudriñemos nuestros caminos. Todo el mundo quiere misericordia de parte de Dios, pero cuando tiene que ser para el hermano, le cuesta que el hermano reciba misericordia. ¿Por qué razón? Porque quiere la misericordia primero para él y para él. Lo demás no tiene importancia. Entonces Dios está diciendo ahí, examina tu camino. Tú te dices que eres, Celedonio habló del hombre que iba en el camino, creo que fue que dijo, el sacerdote no le hizo caso, el otro no le hizo caso, hasta el tercero que no tenía nada que ver con nada que tuviera que ver con religión, ese fue el que tocó el corazón de él y fue el que actuó en un momento determinado.
O sea, examinemos nuestros caminos para ver realmente qué estamos haciendo, si realmente estamos nosotros pensando en que, miren, muchas veces uno le pide a Dios algo, pero le pide a Dios y cuando tiene que pedir por un amigo o por una persona pide con más timidez porque no quiere competencia o no quiere que otro tenga más que lo que él puede tener. Examinen sus corazones y examinen sus mentes y todos los pensamientos que tienen y se van a dar cuenta de que eso es así. Nadie quiere lo mejor para otro. Todo el mundo quiere lo mío, lo mío, lo mío, lo mío y lo mío. Una de las cosas que yo aprendí hace mucho tiempo de la palabra de Dios y fue algo que me impactó con la misericordia de Dios fue ese versículo o esa parte de la historia de la palabra de Dios que habla del hombre que tenía deudas. Y ese hombre que tenía deudas le pidió al Señor que le borrara todas sus deudas. Y el Señor cumplió con su pedido, le libró de todas sus deudas. Pero no hubo ni siquiera un momento de descanso después de que recibió ese gran milagro de parte de Dios, que se volteara y fuera a cobrarle a otro lo que tenía que cobrar. Entonces, el Señor al final dice, ¿no tuviste misericordia con esa persona cuando yo te perdoné a ti todo lo que tú tenías y debías? Y por eso ahora mismo el castigo tuyo va a ser peor porque no tuviste misericordia de tu hermano. Entonces eso tiene que ponernos a reflexionar a todos en esta noche, que la misericordia con el valor de Dios viene acompañado de la verdad de nuestras propias vidas. Cómo vemos en nuestras debilidades lo que otra persona también puede tener o disfrutar. Por eso dice, por eso aprendí yo hace muchos años en mi vida, amar a mi prójimo como a mí mismo. Cuando yo voy a hacer una petición o yo voy a trabajar para ayudar a una persona, yo no busco primero mi beneficio. Yo busco primero el beneficio de esa alma que necesita en un momento determinado recibir esa recompensa que no ha llegado, quizás porque no tiene la dirección correcta, quizás porque no sabe cómo manejar mejor su relación personal con Dios. Entonces, mi deseo en ese momento, como el de todos aquellos que aprendemos realmente a entender lo que significa para el Señor esa compasión, tenemos que entender qué alegría saber que el hermano venció su dificultad en medio de todo lo que uno necesitaba entender y recibir. Entonces, Celedonio, me encantaría que me contestaras en este momento. Yo creo que todavía estamos en tiempo y si no, si estamos súper bien en tiempo, que me contestaras, Celedonio. Cuando tú vas a actuar para bendecir a una persona y que sabes que necesita enfrentar situaciones en su vida, el amor en ese momento puede ser una falla, porque el amor en ese momento puede impedir que tú le digas la verdad que le va a abrir sus ojos, que le va a abrir sus oídos, que le va a abrir su corazón para entender realmente en dónde están esos caminos torcidos de lo que habla Lamentaciones 3:40. Que probemos, examinemos dónde estamos caminando nosotros para ver si realmente la misericordia tiene que llegar todavía. Por eso dice el Señor, piden, pero piden mal.
¿Por qué razón? Porque no buscan en la verdad de nuestros propios errores y equivocaciones, cómo fallamos en momentos determinados y queremos pensar que como la misericordia llega, ya Dios está listo para lanzar confites, para lanzar todo tipo de aleluyas, alabanzas y todo lo que fuera, pero no estamos preparados para recibir esa parte importantísima que significa ser la voz que clama en el desierto para que otros puedan aprender a entender que la misericordia de Dios no es fácil de obtenerla. Es una situación en la cual uno tiene que aprender en las situaciones que uno no puede a la ligera tratar de solucionar lo que un hermano tiene. Yo estoy muy feliz en el sentido de que aprendamos todas las historias que existen en la palabra de Dios. Eso para mí es fabuloso. Pero hay que encontrar esa palabra que alimenta, que provoca, que realmente haya una transformación en ese corazón para entender en las debilidades de nosotros mismos cómo otra persona merece también la misericordia de Dios en nuestras vidas. Yo he sido una persona que a lo largo del recorrido que he tenido que vivir con el Señor, he tenido momentos donde he tenido que pedir compasión a una persona por algo que no he podido cumplir. Y me ha costado hacerlo, no solo por la situación de tener que enfrentar algo que yo sé que me equivoqué originalmente, sino porque a veces uno, en un plan de no querer demostrar a las personas que uno tiene situaciones difíciles, no sabe cómo accionar en un momento determinado. Y yo quiero decirles en lo particular que Dios valora más la misericordia cuando nos desnudamos, nos humillamos y entendemos que nos equivocamos en esos caminos, pero el Señor dice, pruébame en tus caminos y yo te daré el camino de retorno, de restitución, de restauración. Dios a mí me puso desde un inicio de este año que este era un año de restitución y de restauración, pero no puede haber restitución y restauración si estamos viendo las cosas como algo hermoso. No, las cosas de Dios no son hermosas cuando se tienen que enfrentar. Son dolorosas cuando se tienen que manejar. Y quiero que recuerden las citas bíblicas que les di en este día de hoy, porque ahí está la clave para que cada uno de ustedes pueda aprender a pedirle al Señor y empiecen a ver cambios favorables en sus propias vidas. Yo lo estoy experimentando y quiero decirles, es real y verdadero. Lo que uno tiene que hacer es cambiar el librito que uno tiene y soltarlo y empezar realmente a escudriñar lo que va a cambiar nuestra vida hacia adelante. Aunque duela, aunque destruya, aunque de alguna manera me sienta intimidada, rechazada, avergonzada, no importa. Dios me ha prometido que Él me abraza y con la vergüenza viene la bendición del verdadero arrepentimiento y el perdón genuino de Dios. Y eso es lo que la gente no ha entendido. La gente quiere un perdón de Dios superficial, que no duela,
que no lastime. Yo no me merezco eso, Señor. Yo no me merezco que tú me trates de esa forma. Es quejas, 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 quejas. Y no ven realmente cuál es el valor real de Dios para darte esa bendición de esa libertad en tu corazón para que puedas avanzar hacia territorios nuevos, hacia conquistas nuevas, hacia nuevos planteamientos en la vida tuya de parte de Dios y que van a ser una bendición multiplicada. Se los digo y se los pongo realmente con todo mi corazón delante de ustedes esta noche. Pruébenlo y verán cuán grande es el Señor. No vayan con un librito como el que escuchan a otros en un librito. Busquen realmente a aquella persona que mueva la palabra, que la ponga en funcionamiento y que la ponga a que me estremezca y que me permita salir adelante de ese hueco en el que yo mismo me metí cuando no supe hacer las cosas como tenía que hacer. Maribel, ¿estás ahí, Celedonio? Celedonio va a dar respuesta a lo que las preguntas que le hiciste. Perfecto. Dice la palabra en el libro de Jeremías, cuando él le dijo, yo soy niño. Jehová le dijo, a lo que te mando que diga, dirás. A lo que te mando que destruya, destruirás. A lo que te mando que levante, levantarás. Quien no está dispuesto a obedecer lo que Dios dice que hay que decir para glorificarlo a él, mejor que se quede callado. Porque entonces yo estoy practicando idolatría. Digo que le sirvo a Dios, pero le sirvo al hombre. Y yo no he sido llamado para servirle al hombre. Cuando yo utilizo a mi hermano como escalera para subir y lo piso, yo no le estoy sirviendo a Dios, le estoy sirviendo al hombre. No estoy honrando a Dios, me estoy honrando a mí. Dice la palabra del Señor que no hace acepción de persona. Cuando yo busco acepción de persona, viendo lo negativo de uno, que lo tiene otro igual, pero hay ese otro que a mí me agrada, lo enaltezco. Yo le estoy sirviendo al hombre, no le estoy sirviendo a Dios. Y hay muchas personas que me han escrito y me han llamado, y lo que Dios me ha dicho que le diga, se lo he dicho en la palabra y con el amor de Dios, y no les ha gustado, y más nunca me han vuelto a consultar. Porque yo no puedo practicar idolatría. Yo le tengo que servir al Señor. Le guste o no le guste. Quien antes decía, cuando yo tenga que decir algo y no lo diga, me será contado como pecado. Y el pecado es muerte. Y yo no quiero eso para mí y para mi familia. Mejor digo una palabra de corrección, aunque sea en amor, como lo llama el Señor, para que esa oveja no se pierda. Para que esa oveja no se pierda. Dios no hace acepción de personas, ¿ves? Entonces, aquí decían antes que quien no tenga un corazón dispuesto a servirle al Señor, mejor que no se meta a dar misericordia, porque Dios no va a evitar un corazón que no lo tiene completamente a Él. Aquí lo decían antes, bienaventurados los misericordiosos, porque en su corazón habrá odio, orgullo, amargura, resentimiento u otras cosas banales. En antes cuando yo hablaba y le decía a Aida y a Nirvania, les extrañamos, les queremos, no es por agradarla a ella, es porque el Señor está hoy gozoso de que estas dos almas hayan regresado aquí a este ministerio, que no estaban físicamente, pero sí estaban en forma espiritual. Prefiero decir una palabra de corrección en amor, como dice uno de los puntos, enseñar al que no sabe. Yo le digo lo que el Señor pone en mi corazón basado en la palabra. No es lo que mi mente diga, basado en la palabra. Si la tomó, amén. Y si no, amén. Hay una palabra que yo he compartido. Todo lo que hagamos, todo, no se queda nada por fuera. Todo lo que hagamos, hagámoslo en amor como para el Señor. Amén. Si yo lo que hago no lo hago en amor para el Señor, de nada va a servir. Va a ser como un címbalo que retiñe, pero no da música. Y el caminar de nosotros, si no está el amor por delante, el amor de Dios entero, verdadero, verás, nada va a funcionar.
que al compañero, al hermano, no le va a servir, o mejor dicho, no le va a gustar. Soltaste la palabra. Tal vez no le guste ahora, pero más tarde va a meditar en la presencia de Dios y va a decir, bendito Dios, porque esa es la palabra que yo necesitaba. Mejor diga la buena palabra que el Señor le ha dicho, porque la palabra no es para mí, es para el que me la está pidiendo. Y tenemos que ser obedientes. Hay algo que al ser humano no le gusta, es la obediencia a lo que Dios te dice que tienes que ir y hacer. Jonás no quería ir para Nínive, él se fue para Tarsis, porque el orgullo y la vanidad no le permitían. Ah, no, yo ir para Nínive. Si esos tipos son unos malos, esos tipos son unos perversos, esos tipos son, le buscó los méritos negativos, pero no se sintió que Dios lo estaba utilizando como vaso frágil para ir a llevar la palabra que iba a salvarlos a ellos. Aunque al final hizo lo que pasó, pero él tenía una misión que cumplir. Y todos nosotros aquí tenemos una misión que cumplir. Le guste o no le guste. Y cuando no te sientas preparado, antes lo decía, mejor sé como Gabriel que le diga que te reprenda a Jesús. Porque yo no estoy preparado para eso que yo estoy diciendo que me voy a meter. Porque entonces se me levanta el principado y entonces ¿cómo quedo yo? ¿Cómo queda mi familia? Yo tengo que ir donde el Señor me vaya. Celedonio, Dios prepara al que quiere usar. Así Él es. lo va a hacer. Él lo va a hacer, Así es. aunque sea una persona que de alguna manera no pueda ser aquel personaje que uno puede pensar en un momento determinado. Dios lo va a usar. Lo va a Cuando usar Saulo de aunque no Tarso, le guste. cuando Saulo de Tarso A iba la para otra Damasco y lo persona. dejó ciego, él dijo, este me va a servir y lo voy a preparar. Está escrito en la palabra. Y lo preparó y le sirvió. Yo también fui un Saulo de Tarso. Yo iba para Damasco y me quedé ciego. Y me ha ido preparando. Y le he ido sirviendo en lo que él me ha dicho que le tengo que servir. Yo no me meto donde el Señor no me diga que me tengo que meter. Porque si no me ha dicho, ve allá, yo no voy. Y yo también fui un Jonás, que a mí me dijeron, ve para Nínive, pero yo me fui por otro lado. Sin hacer acepción Eso de era lo personas, que quería, y trabajar en eso era amor lo para el Señor. Eso era lo que quería que aclarara Celedonio para que quedara realmente fuerte esa área de la palabra para poderla usar y ejecutar cada uno de acuerdo a sus necesidades. No sé, Maribel, si hay alguien más que tenga alguna pregunta. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Aprovechar ahora. No, no hay más preguntas, Glorice. Yo quisiera que volvieras a leer el Proverbios 16:6 y después leyeras Lamentaciones 3:40. Para antes de que tenga Celedonio que hacer la oración de cierre, léete esos dos versículos lentamente para que quede en el corazón de cada persona. Dice así Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Y Lamentaciones 3:40 dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. ¿Y qué dice el 32? Lamentaciones 3:32, que tiene que ver con lo que acabas de leer. Dice así, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Y el 33 No dice, importa. Ajá. porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Lo que al final tenemos que recordar todos es: escudriña tus caminos y la misericordia de Dios va a llegar. Si hay cosas en tu vida que no has tocado, tócalas.
y ponlas como deben ser en las manos de Dios. Y Él te va a ayudar a salir de eso y te va a dar misericordia, te va a dar su amor, el amor filial del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y te va a ayudar a caminar por sendas nuevas, que es lo que al final todos deseamos en nuestras vidas, enderezar nuestros pasos para que realmente podamos ver la grandeza de Dios. Gracias, Celedonio, por tu participación. Un tema que estoy segura que va a dejar a todos reflexionando en sus vidas personales y que va a provocar que lo que no se había puesto en orden se enderece con la mano de Dios. Amén. Porque esa es la bendición de Dios. Amén. Vamos a pedirte, Celedonio, que ores por el corazón de peticiones, el cierre de la reunión la tarde de hoy. Nos seguimos manteniendo en la presencia del trono de lo alto. Y abrimos nuestro corazón de una forma completa y total. Yo no busco un corazón a la mitad, yo busco un corazón. Padre, en el nombre de Jesús, en la presencia del Santo Señor, henos aquí, Señor. Henos aquí, Señor. Henos aquí, Señor. Señor, tú te has placido hoy en hacerte presente aquí. Señor, tú sabes las necesidades que tenemos cada uno de nosotros. No tengo que enumerártelas, ni recordártelas, ni anunciártelas. ¿Quién mejor que tú, Señor, para conocer nuestro corazón? Te imploro, te ruego, te suplico que cada petición que ha sido escrita, anhelando ese milagro, esa misericordia tuya por la compasión que nos tienes, se dé en gran bendición, Señor. Que tu nombre sea glorificado y que aquí, Señor, se diga lo que dije, pero sobre todo, Señor, que aquí se diga que mi corazón todavía huele empresario, Señor. Yo te bendigo. Mi vida cambió y derramaste bendición en abundancia sobre él. Que aquí se diga, perdoné a mi hermano, perdoné a mi hermano. Que aquí se diga, seguí lo que tú me dijiste, Señor. Que aquí se diga, Señor, que aquel campo que no era tan agradable. Señor, tú no eres un Dios de aflicción, Señor. Tú no eres de aflicción de personas. Por eso, Señor, tú sigues con tus brazos abiertos, misericordiosos, esperando que lleguemos a decirte aquí estamos, Señor, agradecidos con un corazón confiado. Señor, hoy en el nombre de Jesús, que es el nombre que eso le dio, Señor, ese sentimiento de lástima se va a demostrar. Porque si tenemos lástima, lástima es lo que damos. Es la misericordia y la compasión sobre nosotros, en nosotros. Y la vamos a derramar en nuestra familia, en nuestro entorno laboral, en nuestros familiares, a donde vayamos, Señor. Porque eso es lo que tú necesitas de nosotros. Que llevemos la misericordia que tú tuviste en nosotros y que sigues en nosotros. Te pido por este ministerio, Señor, para que siga creciendo, se multiplique, Señor. Que es el año de la multiplicación. A pesar de toda situación transitoria que se pueda estar dando en salud, en la economía, Señor, tú sustentas este ministerio. Porque lo que tú empezaste, cada día tú lo perfeccionas hasta llevarlo a la hora perfecta. Gracias, Señor. Hoy declaramos que nuestro regreso a nuestros hogares, tú vas delante de nosotros abriendo caminos, Señor. En ese metrobús, en ese metro, en ese transporte colectivo, en nuestros autos, en nuestro caminar, tú vas delante de nosotros, Señor. Tú nos darás una bendecida noche y un maravilloso despertar. Tú renovarás nuestras fuerzas, Señor. Señor, así como vino hoy nuestra amada Nispana, amada Áñez,
tú tranquilizarás el corazón de aquellas hermanas que todavía no han podido regresarse, para que regresen, Señor, porque aquí estamos esperándolas para darle ese abrazo, esa palabra de gozo y de bienvenida, Señor. Pero todo será en tu tiempo, Señor, que es el perfecto y agradable, Señor. Gracias, bendito y alabado sea, Señor. Amén. 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 Gracias, Señor. Bueno, anunciarles que para el próximo martes 24 de mayo a las 6 de la tarde, hora de Panamá, vamos a estar simultáneamente en este salón y por Zoom. Vamos a tener con nosotros al pastor Derek Burgi, que nos va a compartir el tema la indecisión como hijos de Dios. 6 de la tarde, hora de Panamá. Bienvenidos a todos desde ya y bienvenidos a los que están hoy de vuelta a la casa.